Queremos determinar si las dos funciones dadas son inversiones de una a otra. Recuerde, las funciones inversas son dos funciones que no hacen otras. Para mostrar si dos funciones son inversiones de una a otra, debemos mostrar que f de g de x es igual a x, y también que g de f de x es igual a x. Esta es una manera de verificar que para cada entrada, las dos funciones se deshacerán entre sí. Aviso: aquí la entrada inicial en g es x, y la salida final de la función compuesta también x. La entrada y la salida son iguales, porque las dos funciones se desactivan en la dirección. Y también para g de f de x la entrada inicial en f es x, y la salida final de una función compuesta también es x. Otra vez verificando que las dos funciones se deshacerán una por otra porque la entrada inicial y la salida final son ambas iguales. Así que para f de g, escribiremos f de g de x. Y como g de x es la función interna, y g de x es igual a la cantidad x más 3 dividido por 7, tendremos f de la cantidad x más 3 dividido por 7. Y esto se convertirá en la entrada en la función f, o f de x es igual a 7 por x menos 3. Así que esto sería igual a 7. Ahora la entrada es esta fracción x más 3 dividido por 7, 3. Y ahora simplificaremos. Aviso: aquí podemos pensar en esto como 7 para que los 7 se simplificen a 1. Para tener la cantidad x más 3, 3. Así que esta función compuesta es igual a x, así que es una buena noticia, pero también tenemos que demostrar que g de f de x es igual a x. Así que vamos a seguir adelante, y escribir esto como g de f de x. Ahora aviso: la función interna es f de x, que es igual a 7x, 3. Así que es igual a g de 7x, 3. Así que esto se convierte en la entrada en función g, así que sustituiremos 7x, 3 para este x aquí. Tenemos 7x, 3 más 3 divididos por 7. Si simplificamos el numerador, avise cómo tenemos, 3 más 3, eso es 0. Así tenemos 7x en todo 7 que se simplifica a x, así que g de f de x también es igual a x. Por lo tanto, estas dos funciones son inversiones. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo ahora. Aquí f de x es igual a x cubierto. Y g de x es igual a la raíz cúbica de x más 1. De nuevo, para verificar que estas son funciones inversas, debemos mostrar que ambas de estas funciones compuestas son iguales a x, así que para f de g escribiremos como f de g de x. Aviso: como la función interna es g de x, que es igual a la raíz cúbica de la cantidad x más 1. Por lo tanto f de la raíz cúbica de la cantidad x más 1. Así que todo esto se convierte en la entrada en función f, donde f de x es igual a x cubierto, 1. Así que vamos a cubrir la entrada de la raíz de cubo de x más 1. Y luego resultaremos 1. Bien, si cubrimos una raíz cúbica, estos desactivarán cada uno, que nos dejará con la radicanda de x más 1, x más 1. Un x Siemens igual a x, así que es buenas noticias. La primera función compuesta es igual a x. Ahora necesitamos verificar que g of f también es igual a x, así que escribiremos g of f como g of f of x. Ahora la función interna es f, que es igual a x cubierta, 1, así que esto se convierte g de x cubido, 1. Así que todo esto se convierte en la entrada en función g, donde g de x es igual a la raíz cúbica de la cantidad x más 1. Así que tendremos la raíz cúbica en lugar de x más 1, tenemos x cubierta, 1 más 1. Bien, aquí aviso cómo, 1 más 1 simplifica a 0. Esto es solo una raíz cúbica de x cubierta, que sería igual a x. Y desde que ambas funciones compuestas son iguales a x, hemos verificado que estas dos funciones son inversiones de una a otra.
Así que es importante que mostremos nuestro trabajo detallado aquí porque nuestro trabajo es nuestra verificación. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.